Ahora llevamos más de 4 años y medio en la guerra de Rusia contra Ucrania. Eso es más tiempo que la Primera Guerra Mundial y más tiempo que la lucha de la Unión Soviética contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y a diferencia de ese triunfo soviético, esta guerra se perfila para ser recordada como uno de los mayores fracasos de la historia moderna, especialmente considerando los dos países involucrados en el conflicto. Según casi cualquier indicador medible, esta guerra no está yendo como el Kremlin le prometió a su gente que iría. Vamos a revisar los números reales, los que provienen de fuentes ucranianas, rusas e independientes occidentales. Y vamos a mostrar qué tan mal ha salido esta invasión para el país que la inició. Empecemos con un número que debería terminar cualquier discusión sobre quién está ganando esta guerra en el terreno: territorio. En noviembre de 2022, después de que las contraofensivas de Ucrania en Kharkov y Kherson ya habían recuperado más de la mitad de todo lo que Rusia capturó. En los primeros meses de la invasión, las fuerzas rusas controlaban aproximadamente 108.600 kilómetros cuadrados de Ucrania. Eso es aproximadamente el 18% del país ahora. Si avanzamos hasta mediados de 2026, y después de cientos de miles de bajas adicionales y constantes afirmaciones del Kremlin de liberar pueblos ucranianos, Rusia controlaba alrededor de 116.000 kilómetros cuadrados, eso es solo alrededor del 20%. En otras palabras, en 3 años y medio de ofensivas agotadoras, Rusia ha ganado menos del 2% más del territorio ucraniano. Y aquí está lo interesante. En abril de 2026, el Instituto para el Estudio de la Guerra registró que Rusia sufrió una pérdida territorial neta ese mes por primera vez en la guerra, si no contamos la famosa invasión de Kursk en agosto de 2024, que ocurrió en suelo ruso. La conclusión es que las fuerzas ucranianas recuperaron más territorio del que el ejército ruso ganó. Esto no duró, ya que las fuerzas rusas volvieron a obtener pequeñas ganancias netas en junio y julio, pero durante un mes, el avance imparable de Rusia, que la propaganda del Kremlin ha estado vendiendo desde 2022, simplemente dejó de ser cierto. Y vale la pena recordar lo diferente que comenzó esta guerra. En las primeras semanas de la invasión, las fuerzas rusas tomaron más de 60.000 kilómetros cuadrados de Ucrania en cuestión de días, avanzando rápidamente hacia Kiev antes de ser repelidas. Esa es la magnitud del avance que un ejército mecanizado completo realmente puede lograr cuando toma a un país por sorpresa. Compáralo con cómo se ve la línea del frente ahora, alrededor de Konstantinovka, en el cinturón fortificado del este de Donetsk, que Rusia pasó más de un año intentando romper. Las fuerzas rusas han estado avanzando a un promedio de unos 50 metros por día, cerca de Pokrovsk, son más bien 70. Este tipo de avances diarios normalmente los historiadores militares los reservan para describir la batalla del Somme en 1916, que duró más de 4 meses. Introdujo tanques en combate y tuvo avances territoriales medidos en kilómetros de un solo dígito. Y esa campaña se convirtió en sinónimo de matanza a escala industrial, sin casi ningún beneficio estratégico. Y Rusia parece estar siguiendo el mismo camino con algunos de estos avances. Para entender lo lento que realmente es este avance, ayuda a hacer los cálculos como lo hizo Forbes en mayo de 2025. En ese momento, las fuerzas rusas avanzaban a un ritmo de aproximadamente 176 kilómetros cuadrados por mes. Forbes hizo los cálculos y determinó que a ese ritmo le tomaría a Rusia 231 años ocupar toda Ucrania. El mismo análisis sugería que Rusia necesitaría 100 millones de soldados contra una población total de 140 millones antes de la guerra. Pero vamos a actualizar esta estimación. Usando las cifras del Instituto para el Estudio de la Guerra, para la primera mitad de 2026 Rusia avanzó un total de aproximadamente 628 kilómetros cuadrados durante 6 meses completos. Eso equivale a alrededor de 104.5 kilómetros cuadrados al mes, mucho menos que la cifra que Forbes usó un año antes. Si hacemos el mismo cálculo hoy, Rusia no necesitaría 230 años, sino algo así como 400 años para ocupar toda Ucrania a su ritmo actual. Para que te des una idea, eso es más tiempo del que ha pasado desde la fundación del Imperio Ruso bajo Pedro el Grande. Ahora, hablemos del precio que Rusia está pagando por esos pedazos de territorio, porque aquí es donde los números realmente asombran. Según el Estado Mayor de Ucrania, las bajas de combate rusas, muertos y heridos, superaron 1.45 millones para finales de julio de 2026. Julio fue por sí solo el peor mes en cuanto a bajas rusas de todo el año, con 42.860 bajas registradas. En promedio, Rusia ha estado perdiendo alrededor de 34.000 soldados al mes solo durante 2026. Las estimaciones independientes de inteligencia occidental respaldan ampliamente esto.
el Ministerio de Defensa del Reino Unido, el Servicio de Inteligencia Exterior de Estonia, el Servicio de Inteligencia Militar de los Países Bajos y el CSIS en Washington. Todos coinciden en una cifra que oscila entre 400.000 y 500.000 rusos muertos, con un total de bajas mortales, heridos y desaparecidos que se sitúa entre 1.1 y 1.4 millones. Para poner eso en perspectiva, el CSIS señala que Rusia ha sufrido más bajas en el campo de batalla que cualquier otra potencia importante en cualquier conflicto desde la Segunda Guerra Mundial. Compáralo con Estados Unidos, que ha perdido aproximadamente una cuarta parte de esa cifra en todas las guerras que ha librado desde 1945, y hay otro número importante que ayuda a explicar por qué los asaltos de infantería rusos han empezado a verse como se ven en las grabaciones de drones. Analistas militares que citan evaluaciones de la CIA han estimado que la esperanza de vida de un soldado ruso sin experiencia durante un asalto de infantería masivo es de solo 20 a 30 minutos. Esta no es una cifra general para todos los soldados en el frente, más bien se refiere específicamente a las tácticas de oleadas humanas en las que Rusia ha confiado cada vez más, enviando pequeños grupos de tropas mal entrenadas directamente contra las posiciones ucranianas. Su propósito a menudo no es romper las defensas, sino simplemente atraer el fuego, exponer las posiciones de disparo ucranianas y agotar las reservas de munición por puro desgaste. Una esperanza de vida medida en minutos ilustra cuán desechables se han vuelto estas tropas de asalto y cómo Rusia está intercambiando cada vez más vidas por ganancias marginales en el campo de batalla, en lugar de depender de operaciones coordinadas de armas combinadas. Hay un punto más que debería preocupar al Kremlin más que todo esto. En 2026 la tasa mensual de bajas de Rusia ha comenzado a superar su tasa mensual de reclutamiento de aproximadamente 27.000 nuevos soldados, así que Rusia está perdiendo hombres más rápido de lo que puede reemplazarlos, incluso con bonos de alistamiento récord. Y la proporción de bajas, que históricamente ha estado entre 2 y 3 pérdidas rusas por cada una ucraniana, según informes, se ha ampliado hasta 8-1 a favor de Ucrania durante la primera mitad de 2026 según el CSIS. Ucrania, para dar contexto, ha perdido aproximadamente 50.000 soldados muertos y alrededor de 400.000 heridos, según las propias cifras del presidente Zelensky de julio de 2026. Así que, sí, Rusia no está ganando terreno significativo y está perdiendo tropas a un ritmo insostenible. ¿Qué es exactamente lo que está provocando este colapso en el rendimiento? La respuesta es, como podrías haber esperado, los drones. Ucrania ha pasado los últimos años construyendo lo que, en 2026, es la industria de fabricación de drones más grande del planeta. En julio de 2026, el presidente Volodymyr Zelensky anunció que Ucrania produce 10 millones de drones al año, superando el objetivo de solo 1 millón de drones que se anunció en 2023, lo cual generó escepticismo tanto dentro como fuera del país. Zelensky se ha comprometido a duplicar esa cifra nuevamente a 20 millones al año, con socios europeos que se han sumado para ayudar a financiar la expansión. Estimaciones independientes de grupos como el Consejo de Relaciones Exteriores son más conservadoras, situando las cifras reales de 2026 entre 5 y 6 millones de unidades. Pero incluso esa cifra más baja representa una transformación industrial en tiempos de guerra sin casi ningún precedente histórico. A mediados de 2026, Ucrania cuenta con más de 450 fabricantes nacionales de drones en comparación con solo 10 empresas en 2022. Y no se trata solo de drones baratos de visión en primera persona. Y aunque esos forman la columna vertebral del ciclo de ataque en el frente, los ingenieros ucranianos han construido drones interceptores dedicados, producidos por empresas como Wild Hornet, específicamente para cazar y destruir los propios drones de Rusia en el aire, algo que las defensas aéreas rusas nunca han logrado replicar a gran escala. Ucrania ha creado la primera rama militar del mundo dedicada completamente a sistemas no tripulados, y esa rama ha reportado haber atacado más de 800.000 objetivos rusos verificados solo en la primera mitad de 2026, incluyendo personal, artillería, sistemas de defensa aérea y vehículos logísticos. El Ministerio de Defensa de Ucrania también ha atribuido a las operaciones con sistemas no tripulados la contribución a aproximadamente 167.000 soldados rusos muertos o gravemente heridos en ese periodo, una cifra que convertiría a los drones en el sistema de armas más letal de toda esta guerra, superando a todos los sistemas de armas en los que Rusia realmente basó su forma de combatir. Después de las tácticas de corto alcance, el desarrollo de campañas de ataque de alcance medio y largo es aún más devastador. Estas campañas han llegado profundamente a la propia economía de Rusia. En un ataque en 2026, drones ucranianos atacaron 2 importantes centros logísticos pertenecientes a Wildberries, a veces descrita como la respuesta de Rusia a Amazon, convirtiendo en cenizas partes clave de la red de distribución de la empresa. Ucrania también ha atacado la instalación petrolera de Kupotnia, ubicada a solo 10 millas del propio Kremlin, y ha alcanzado la refinería individual más grande de Rusia en Omsk, a más de 2.500 kilómetros del territorio ucraniano más cercano. En el mar, Ucrania informó haber alcanzado más de 100 embarcaciones rusas en el mar de Azov,
durante un solo periodo de 9 días a mediados de 2026, parte de una campaña deliberada para aislar Crimea del reabastecimiento por mar, así como por carretera. Nada de esto sucede sin la industria de drones de Ucrania, pero el uso más trascendental de los drones ucranianos en 2026 ha tenido lugar a más de 1000 kilómetros detrás de la línea del frente y dentro de la propia Rusia. Para mediados de 2026, Ucrania ha atacado cada una de las 10 refinerías de petróleo más grandes de Rusia, interrumpiendo temporalmente instalaciones que representaban aproximadamente el 42% de la capacidad de refinación de Rusia durante el transcurso de la campaña. En junio, los drones ucranianos atacaron 11 refinerías distintas y 8 instalaciones de fabricación militar en un solo mes. La Agencia Internacional de Energía, o AIE, estimó que la campaña había eliminado aproximadamente 500,000 barriles diarios de capacidad de procesamiento de crudo ruso. Esto es en comparación con el total estimado de 6.6 millones de barriles diarios, lo que indica una pérdida directa de aproximadamente el 7.7%. La AIE originalmente proyectó que la interrupción duraría al menos hasta mediados de 2026, pero desde entonces ese cronograma de recuperación se ha retrasado aún más. Para julio de 2026, Novaya Gazeta Europe informó sobre la escasez de combustible en todas las regiones del país, excepto en 5 de las 83. En ningún lugar ha impactado más esta campaña que en Crimea, la península que Rusia anexó en 2014 y que siempre ha considerado la joya de la corona de esta guerra. Pero antes de que cubramos los siguientes puntos en detalle, asegúrate de suscribirte al programa militar para mantenerte al día con todas las noticias y estadísticas del frente. Volvamos a Crimea. A finales de junio de 2026, las autoridades designadas por Rusia en la región declararon un estado de emergencia indefinido, en respuesta directa al colapso de los suministros de combustible, electricidad y alimentos. La campaña de Ucrania para aislar la península ha sido notablemente efectiva. El tráfico a lo largo de la autopista RR-280, que es la principal ruta de suministro terrestre que conecta Crimea con el territorio continental ruso, disminuyó en un 71% en solo 2 semanas. El combustible se había vuelto tan escaso que los residentes de Sebastopol hacían fila durante horas, solo para tener la oportunidad de obtener un código QR que les permitiera comprar 20 litros de gasolina rusa. Los informes desde el lugar describen que la gasolina se vende por 3 o 4 veces su precio normal cuando está disponible. Todo esto está ejerciendo presión sobre la única palanca que el presidente ruso, Vladimir Putin, siempre ha temido más accionar: la movilización. Rusia ha evitado una segunda movilización formal y públicamente declarada desde la caótica y profundamente impopular convocatoria de septiembre de 2022, lo que provocó protestas masivas y llevó a cientos de miles de hombres rusos a huir del país casi de la noche a la mañana. En cambio, el Kremlin ha recurrido a incentivos financieros y bonos de alistamiento cada vez mayores en lo que era, en esencia, una movilización silenciosa e informal, dirigida a los hombres con menos poder legal o financiero para resistirse. Pero las grietas están comenzando a notarse. La inteligencia ucraniana y medios independientes rusos han documentado redadas callejeras de hombres en edad militar en lugares como el Oblast de Penza desde enero de 2026. Según informes, el reclutamiento en Moscú ha disminuido en 1/3 en comparación con el año anterior. Zelensky ha declarado públicamente que Rusia estaba preparando las condiciones para una expansión formal de la movilización a finales de julio de 2026, con algunas estimaciones que sugieren una convocatoria de entre 300,000 y 500,000 soldados adicionales. La razón por la que Putin ha resistido esto durante tanto tiempo es simple. La movilización rompe un acuerdo no escrito que Putin ha mantenido con los rusos comunes desde el inicio de la guerra. El trato era que la población rusa solo tenía que tolerar que la guerra ocurriera, y esta sucedería lejos de sus hogares y sin afectar sus vidas. Una segunda movilización rompe ese acuerdo. Llega a los hogares en Moscú y San Petersburgo, que han estado casi completamente aislados del costo humano de la guerra. Esta es también exactamente la razón por la que la campaña de drones contra esas dos ciudades ha sido tan significativa políticamente, mostrando directamente hasta dónde puede llegar Ucrania y lo mal que le está yendo a Rusia contra un enemigo que se suponía iba a derrotar en semanas. La presión financiera detrás de todo esto es tan severa como la presión por la falta de personal. En mayo de 2026, el propio Ministerio de Economía de Rusia se vio obligado a revisar públicamente a la baja sus previsiones de producción y exportación de petróleo y gas para el resto de la década, citando directamente las sanciones y la campaña de drones. Se proyectaba que las exportaciones de petróleo caerían, mientras que el ministerio no esperaba que las exportaciones se recuperaran ni siquiera a los niveles de 2025 antes de 2029, y hay algo que hace que la posición de Rusia sea aún más frágil.
El viceprimer ministro de Rusia, Alexander Novak, ha estimado el crudo de los Urales en solo $59 por barril para 2026, y eso a pesar de que los precios mundiales del petróleo han superado repetidamente los $100 estadounidenses por barril, debido a que el estrecho de Hormuz estuvo cerrado durante la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Rusia está vendiendo su petróleo con un gran descuento incluso en un mercado global artificialmente inflado, y la propia previsión de Rusia indica que ese precio caerá aún más, hasta alrededor de $50 por barril entre 2027 y 2029. Piensa en lo que eso realmente significa. Ahora mismo, el precio global elevado del petróleo se debe completamente a la inestabilidad en Medio Oriente y no a nada que haya hecho Rusia. Esa es una de las únicas cosas que sostiene la influencia restante de Moscú sobre compradores sensibles al precio como la India y China, los dos clientes que en la práctica mantienen vivas las exportaciones energéticas de Rusia después de que Europa dejó de comprar energía rusa. Si la situación en el estrecho de Hormuz se estabiliza y esa prima geopolítica desaparece, Rusia prácticamente pierde su capacidad de exigir incluso los precios con descuento que actualmente obtiene, y sus dos principales clientes restantes ganan aún más poder de negociación. Pero volvamos a la guerra en sí. Durante los últimos 4 años, Rusia todavía tiene un as bajo la manga en el que puede confiar: su capacidad para aterrorizar ciudades ucranianas con misiles balísticos que Ucrania simplemente no puede derribar. Esto se ha vuelto aún más difícil para el otro lado, ya que Ucrania se ha estado quedando peligrosamente sin interceptores Patriot, una escasez agravada por el conflicto paralelo entre Estados Unidos e Irán, que está drenando la misma reserva global. La situación se volvió tan grave que el presidente Donald Trump le dijo a Zelensky que le otorgaría a Ucrania una licencia para fabricar sus propios interceptores Patriot en el país. Solo una semana después, Trump estaba expresando públicamente dudas sobre cumplir realmente con esa promesa, citando preocupaciones sobre la transferencia de tecnología sensible de defensa antimisiles estadounidense, lo que sugiere lo importantes que siguen siendo los misiles Patriot en un conflicto plagado de drones. Pero a pesar de todo eso, Rusia no ha podido aprovechar la ventaja. En cambio, hemos visto a Ucrania superar los límites una y otra vez en cuanto a avances en el campo de batalla y al desarrollo de tecnología más nueva y letal. Esto se puede explicar porque Rusia está experimentando un cambio interno en su ideología y política. En julio de 2026, Andrei Melnichenko, el magnate ruso de fertilizantes y carbón y uno de los industriales más ricos del país, rompió un silencio público de años en una extraordinaria entrevista de 60 horas con The Economist. Melnichenko es un disidente. Es alguien cuyas fábricas han apoyado directamente la economía de guerra de Rusia, y regresó a vivir en Rusia en 2023, específicamente porque hacer negocios desde fuera del país se había vuelto demasiado difícil bajo las sanciones, y toda la entrevista podría resumirse como una advertencia para la población rusa. Según él, la élite rusa ve cada vez más que la guerra ha llegado a un punto muerto, y que un verdadero sentimiento de nerviosismo se está extendiendo por Moscú a medida que el costo económico de la guerra sigue aumentando sin que se vea un final cercano. Algunos analistas eran escépticos, argumentando que una entrevista tan cuidadosamente preparada y tan ampliamente publicitada nunca habría ocurrido sin la tolerancia del Kremlin. En ese sentido, funcionaría más como una válvula de escape controlada para guiar la propaganda cuidadosamente elaborada lejos de una rebelión abierta y de la ruina económica en la que parece estar el país. Pero la interpretación apunta a la misma realidad subyacente. La guerra se ha vuelto tan costosa e incómoda que incluso personas que hicieron su fortuna sirviendo a la Rusia de Putin sintieron la necesidad de decir algo públicamente al respecto. Entonces, con todo esto, ¿en qué punto queda realmente la guerra? Rusia está capturando territorio más lento que nunca, apenas logrando avances en algunos meses por primera vez desde que comenzó la guerra. También está perdiendo soldados más rápido de lo que puede reclutar reemplazos, a un ritmo que ha hecho de 2026 el peor año de la guerra por mucho, con récords mensuales de bajas estableciéndose y rompiéndose mes tras mes. Sus ingresos por petróleo y gas, que eran la columna vertebral financiera de todo el esfuerzo bélico, han sido revisados a la baja por su propio gobierno, sostenidos únicamente por un aumento artificial de precios en Medio Oriente, que no tiene nada que ver con algo que Rusia haya logrado realmente. Nada de eso significa que Rusia esté al borde del colapso, y ciertamente no significa que la guerra esté cerca de terminar. Putin ha soportado presiones políticas peores que esta antes. Un Putin acorralado enfrentando una verdadera crisis en el frente puede ser aún más peligroso, ya que Putin ha pedido repetidamente una posible solución nuclear si la supervivencia de Rusia se ve amenazada. Pero las cifras que hemos revisado hoy cuentan una historia que es casi exactamente lo opuesto a la que Vladimir Putin ha estado vendiendo a su propia población durante 4 años y medio. Se suponía que esto iba a ser una campaña corta y decisiva que devolvería la grandeza a Rusia. En cambio, se ha convertido en la guerra más costosa en la historia de Rusia, librada por ganancias territoriales que se miden en porcentajes de un solo dígito, financiada por una economía que visiblemente se está quedando sin combustible, tanto en sentido literal como figurado. Ahora,
para saber más sobre la posible movilización que se avecina que podría finalmente iniciar el colapso de Rusia. Mira este video y asegúrate de estar suscrito al programa militar para recibir las últimas noticias, estadísticas y análisis sobre la geopolítica global y la guerra.